Vamos a ver, aleluya, un tema que fíjate que es muy poco mencionado en la iglesia, según mis recuerdos y checando, aleluya, los temas que hemos visto, amén, durante este tiempo en la iglesia como compañerismo en Oaxaca. Y vimos un tema muy interesante que a mí en lo personal me hace recordar, aleluya, ¿para qué me salvó el Señor? Es un tema, hermano, que debería recordarnos, aleluya, por qué Cristo se interesó, aleluya, en rescatarme, por qué el Señor me predestinó. Y es que cuando tú y yo entendemos, hermano, el propósito original, cuando tú y yo, hermano, nos asentamos, aleluya, en el principio bíblico, cuando tú y yo, hermano, miramos, aleluya, el orden que a Dios le agrada y nos movemos en ese orden, es entonces, aleluya, que el término bendición, hermano, se convierte en algo divino, en algo que tiene eternidad. Entonces, que el término bendición, aleluya, lo podemos traspolar literalmente a las cosas que nos benefician, hermano, con respecto al carácter, con respecto a la vida, y no solamente en términos materiales. Estuve, aleluya, hablando, amén, durante este mes, amén, en el mes de mayo, las peticiones de Dios. De eso hablamos. Y es que normalmente, hermano, nosotros no nos enfocamos en nuestras vidas a ver qué es lo que quiere Dios, qué le agrada a Dios, qué quiere el Señor que haga. Es decir, aunque es la pregunta, amén, que muchas veces nos podemos hacer, pero no es la pregunta continua y diaria, no nos levantamos diciendo, ¿qué quiere Dios que haga hoy? Normalmente nos levantamos diciendo, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer el otro, hoy tengo que hacer aquello, y tienes un plan de vida, hermano, y tienes un plan que se rige por el contexto del compromiso, por el contexto, hermano, del trabajo, por el contexto del estudio, pero incluso cuando venimos a orar, ni siquiera en la oración le decimos, Señor, ¿cuál es tu petición para el día de hoy? Dice la Biblia que un siervo, o en la casa de un señor donde hay siervos, dice que los siervos salen a trabajar, cumplen con su jornal y después regresan a la casa, y en lugar de sentarse, hermano, aleluya, y disfrutar de los alimentos y disfrutar del descanso, dice que ellos vienen y sirven a la mesa de su señor y sirven a su señor, y una vez que su señor, hermano, está complacido, entonces ellos después van y se sirven ellos y se sientan ellos y disfrutan ellos. En ese sentido es muy interesante esta parte de la Biblia, porque cuando hablamos de las peticiones de Dios, hermano, eso es lo que debería de anteceder todas nuestras cosas que hacer, aleluya, tendrían que estar puestas, aleluya, después de lo que Dios quiere que haga. Y no todos sabemos literalmente qué es lo que Dios quiere que yo haga. No todos tenemos la sensibilidad, aleluya, de poder saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios me pide literalmente a mí. Cuando tú puedes, hermano, aleluya, separar entre lo que tú quieres y lo que Dios quiere y darle el orden correcto, entonces decía yo, la bendición de Dios, hermano, vendrá de diferente forma y se establecerá en tu vida en diferente dirección. Seguro tendrá eternidad. Pero si tú y yo, hermano, no entendemos el tema de las peticiones de Dios, entonces tú y yo podríamos estar más interesados en seguir orando porque Dios atienda a nuestras peticiones, en lugar de que Él forje en mí un carácter, un corazón que pueda cumplir las peticiones de Él. Y creo que Dios nos salvó para que tú y yo podamos, aleluya, atender a las peticiones que Él tiene. Creo que Él nos alcanzó, puso nuestro nombre en el libro de la vida con la intención, hermano, de que nosotros podamos, aleluya, tener atento nuestro oído para saber qué es lo que quiere Dios de mí, qué quiere Dios que yo haga, cómo quiere Dios que lo haga. En el libro de Miqueas, capítulo 6, Miqueas fue el libro de la Biblia que tú y yo estuvimos. Miqueas 6:8 fue el verso central, pero esta tarde vamos a leer Miqueas 6 del 6 al 8. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Está ahí? Ahí usted llega al Antiguo Testamento,
a la mitad casi de su Biblia, y usted se va a regresar unos 6, 7 libros por ahí así, y ahí lo va a encontrar, es la forma más rápida. Y si no, también hay, todas las Biblias traen un índice, y ahí encuentra el libro y le da la página, y también es pronto ir ahí. Y lo mejor es que usted vaya aprendiendo los libros de la Biblia, dónde están ubicados, para que usted pueda llegar a estos libros que a veces se nos hacen raros, porque son de lectura no muy frecuente en la iglesia, amén. Así que Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ayúdame a orar. Padre, quiero darle gracias. Muchas gracias por su palabra. Descúbranos, Dios, aleluya, estas 3 interrogantes, Señor, que sin duda alguna pueden retarnos, Dios, y que podamos mirarlos como ese eje central del cual se desprende una vida que te agrada, Señor. Ayúdanos esta noche, Señor, a poder comprender tu palabra y a estar dispuestos, mi Dios, aleluya, a entregarte lo que solicitas, que estemos dispuestos a vivir como tú lo pides, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé lo que nos hace falta, Señor, para poder atender a lo que tú solicitas, mi Dios. Toda la gloria te pertenece en Cristo Jesús. Amén. Si yo quisiera tomar el tema tal cual como lo dice, aleluya, las peticiones de Dios, y quisiera traspolarlo a lo bíblico, hermano, no podríamos terminar esta tarde hablando de todo lo que el Señor pide. Porque podemos ver desde los principios, aleluya, que Él solicita una ofrenda que sea desde el corazón. Podemos mirar que el Señor, aleluya, establece 10 mandamientos para darle, aleluya, guía a su pueblo. Y podemos empezar a mirar, hermano, aleluya, durante toda la Biblia, una serie, aleluya, de peticiones que el Señor hace, como perdonarás a tu hermano, amarás a tu hermano, aleluya, como ya no será ojo por ojo, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas que el Señor pide que se hagan. Pero cuando estamos leyendo, hermano, aleluya, a este profeta menor, amén, quien hace, aleluya, alusión a cómo deberíamos de presentarnos delante de Dios. ¿Cuál sería la forma correcta de venir delante de Dios? Y él habla de las ofrendas, hermano, aleluya, que en estos tiempos se acostumbraban, aleluya, a traer carneros o aceite, aleluya, de tal manera que el Señor atendiera, aleluya, a nuestra visita o a nuestra presentación delante de él. Pero lo que dice el profeta, hermano, es algo bien glorioso, porque el profeta dice, mira, el Señor ya te ha dicho, ya te ha declarado lo que es bueno, y Él te pide, aleluya, que funciones sobre 3 ejes para tu vida. Y el primero de ellos tiene que ver con que tú sepas hacer justicia, con que tú seas una persona, aleluya, que sea capaz de aplicar la justicia que Dios aplicó sobre tu vida. Hermano, cuando hablamos de la justicia, hablamos, aleluya, de esta obra de Dios sobre nosotros que nos justifica en lugar de acusarnos. Cuando hablamos de justicia, hermano, hablamos, aleluya, de ese Dios trino que es capaz, aleluya, de mostrarnos su corazón bondadoso, hermano, aleluya, y ejecutar la justicia proveniente desde su corazón. Que la justicia de Dios, hermano, no es la justicia que tú y yo podríamos ver en las leyes humanas. Robaste, cárcel. Asesinaste, cárcel. Se oye que en Estados Unidos de América, aleluya, si tú tienes ciertos delitos, incluso la pena de muerte, hermano, es algo que está concebido, es algo que está autorizado por la ley. La justicia de Dios no opera de esa manera. Así que lo que el Señor quiere, aleluya, es que tú y yo aprendamos, aleluya, este tipo de justicia. Hay una porción, aleluya, en 2 de Samuel, capítulo 8, hablando de justicia, que es uno de los ejes, aleluya, sobre los cuales nuestra vida debe de desarrollarse, porque es lo que pide Jehová.
la justicia en nosotros. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 15. Segunda de Samuel 8:15. ¿Está ahí? Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Se dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Así que David, hermano, gobernaba administrando la justicia de Dios sobre un pueblo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que David, hermano, quizá en su humanidad hubiera querido pagarle al pueblo con ojo por ojo y diente por diente, pero lo que David hizo, hermano, fue recurrir a las misericordias de Dios, a la justicia de Dios, hermano, una justicia, aleluya, que ampliaba la oportunidad, una justicia que da una segunda oportunidad, una justicia, hermano, aleluya, que está más enfocada, aleluya, al arrepentimiento y al perdón, una justicia, hermano, que está enfocada, aleluya, a mostrar, aleluya, y a evidenciar que tenemos un Dios, aleluya, digno de ser amado. Y cuando la Biblia dice que David, hermano, aleluya, administraba justicia al pueblo, es que David está entendido que ese no es, aleluya, su estilo, que esa no es su naturaleza, pero él administra algo que no es de él. Eso lo administra porque proviene de Dios. Es algo que usa, dado por Dios en su vida a favor de alguien más. Y es que muchas veces nosotros, hermano, aleluya, no hemos podido concebir, aleluya, que la justicia es un pilar importante en la vida del cristiano, que nosotros tenemos que aprender a tratar con justicia. El libro de Levítico, hermano, aleluya, tiene un versículo muy importante cuando nosotros miramos a David administrando justicia sobre el pueblo, aleluya, en el libro de Levítico, capítulo 19. Levítico 19 nos da una reseña respecto a lo que es, aleluya, lo que Dios pide refiriéndonos a la justicia. Levítico 19:15 y después leeremos el 35. Levítico 19:15 y después el 35. ¿Está aquí? No harás, estoy leyendo Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Versículo 35 de ese mismo capítulo. ¿Está ahí? No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. El libro de Levítico está dentro del Pentateuco, dentro de las leyes, dentro de la forma en la que se ha de ejecutar justicia sobre las personas, visto desde el punto de Dios. Así que lo que Dios está instruyéndole a la iglesia, lo que Cristo le instruye a sus líderes, es: tú no vas a inclinar tu corazón, aleluya, sobre el grande y vas a desfavorecer al menor. Tú no vas, aleluya, a inclinarte sobre ninguno de ellos, porque eso no es justicia. Lo que tú tienes que hacer, aleluya, es procurar, aleluya, que tanto uno como el otro reciban lo justo. Tú y yo, hermano, tenemos que entender que muchas veces, aleluya, lamentablemente por el hecho, amén, de ser personas que nos gusta a nosotros, aleluya, preconcebir ¿cómo se dice? Preconcebir una opinión sobre alguien, nos ponen el hecho de no ser justos. Que muchas veces, hermano, cuando nosotros, aleluya, miramos a las personas y las enjuiciamos antes de conocerles, antes de conocer la verdad, antes de mirar el por qué y el cómo, nuestro corazón ya se ha inclinado de manera diferente. Así que lo que Dios nos pide y nos solicita es que seamos personas cristianas que se puedan, aleluya, mover en justicia. La segunda cosa que el Señor pide, hermano, aleluya, dice: quiero también, aleluya, que aprendas a amar misericordia.
Yo quiero que tú, aleluya, no solamente recibas favores inmerecidos, sino que atiendas al favor, aleluya, sobre otra persona, más allá de si lo merece o no. En el libro de Mateo, capítulo 9, la misericordia es otro de los ejes en los cuales debe moverse la vida del cristiano. Mateo 9, a ver, alguien que quiera ayudarme a leer. Mateo 9. Alguien aparte de los de siempre, uno que diga: yo, pastor, casi nunca leo, todos me ganan. Órale, hermano Eliasit. Mateo 9, del 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. El Señor está enviando, hermano, aleluya, a las personas a aprender de misericordia. Es que la misericordia no es, aleluya, algo que brote de nuestro corazón por naturaleza. La misericordia, hermano, no son pensamientos de bondad que nacen, aleluya, por causa de nuestra educación o de nuestra cultura. La misericordia, hermano, aleluya, no pertenece, aleluya, al género humano. La misericordia, hermano, es algo que le pertenece al ser divino Jehová de los ejércitos, al ser divino Jesucristo su Hijo y al ser divino Espíritu Santo. Cuando tú y yo oímos hablar de misericordia, hermano, aleluya, no hablamos, aleluya, de ese favor que el Señor nos hace esperando recibir algo a cambio. El Señor, hermano, cuando habla de misericordia, habla, hermano, aleluya, de un acto y un hecho otorgado a una persona por amor. Y el Señor, aleluya, está diciéndole a los hombres: vayan a aprender lo que es misericordia, porque ustedes no están entendiendo el acto de amor que hago al sentarme con estas personas a la mesa. Sí sé quiénes son, sí sé su pasado, sí conozco sus pecados, pero la misericordia de mi Padre, aleluya, puede, aleluya, hacer que yo pueda convivir con alguien que está alejado de mi Padre. Pero para eso he venido, para mostrar misericordia y acercarlos al reino de los cielos. La misericordia, hermano, amén, es algo que es provisto por Dios hacia nuestros corazones. La misericordia es algo que se aprende en el andar en Cristo. La misericordia, hermano, es algo que tú tienes que entender y comprender para saber que fue puesta sobre ti, que con eso actuó Cristo sobre ti. Y que entonces, hermano, en ese mismo sentido y en esa misma dirección, tú y yo podríamos atender a otras personas y tratar con otras personas de tal manera, hermano, que nuestra expresión sea de misericordia y no de juicio. Es que hablar de misericordia, hermano, amén, no solamente debe de concebir el favor, es decir, el acto, sino la actitud. Porque tú y yo podríamos, aleluya, hacer actos de misericordia, pero con un corazón que está negado al amor, con un corazón que está negado al perdón, con un corazón que está negado a la esencia de Dios. Así que lo que el Señor dice es: yo quiero que tú, lo que yo quiero es que tú actúes con misericordia. Lo que yo quiero es que nazca de tu corazón, aleluya, por medio de mi Espíritu Santo, y tú puedas tener actos de misericordia con una actitud misericordiosa. Jesús no estaba sentado ahí porque estaba buscando ganar, hermano, votos. Él no estaba sentado ahí como hacen los políticos, aleluya, sonriendo, abrazando a una persona, aleluya, de bajos recursos, como diciendo: este es mi proceder. No. Él no estaba sentado ahí porque estaba queriendo convencer a las personas de su humildad. Él estaba sentado ahí, hermano, porque amaba a las personas. ¿Estás aquí?
La misericordia, hermano, no nos mueve para que digan las personas, oh, mira qué bueno es. No, la misericordia me mueve a mí para que las personas digan, hay un Dios bueno, hay un Dios misericordioso, hay un Dios que se acuerda de mí. ¿Estás acá? Cuando las personas no alcanzan a mirar a Dios, hermano, en nuestro acto de bondad, algo está haciendo falta. Cuando las personas, yo no estoy en contra de eso, hay muchas personas, muchas iglesias que van afuera de los hospitales o que van a las cárceles, hermano, y entonces llevan ahí un atole calientito, un café, que va a bendecir a las personas en ese momento. La cuestión es, las personas están mirando a Dios. Las personas están sintiendo, aleluya, el amor de Dios, están sintiendo, aleluya, acobijadas por Cristo. Hermano, Dios es lo último en lo que la persona piensa. Así que si yo hago un acto de tal misericordia sobre alguien que está en necesidad, necesito atender a que ese acto haga que la persona o el individuo voltee sus ojos a Dios. De lo contrario, solamente será eso, un acto. Y lo que Dios quiere es que tú y yo aprendamos misericordia para poder transmitir misericordia. Y cuando una persona, hermano, es alcanzada por la misericordia de nuestro Señor, esa persona va a ser cambiada y transformada. La iglesia no solamente puede, aleluya, sentirse satisfecha, aleluya, con hechos o con actos. La iglesia necesita sentirse satisfecha cuando aquel sobre el cual se actuó pueda decir, yo quiero de ese Dios. Quiero que ese sea mi Dios. Quiero que Él sea mi Señor. Por eso es importante lo que dice el Señor en Mateo. Ve y aprende lo que es misericordia. Tienes que aprenderlo. Y es lo que Dios nos demanda, porque es uno de los ejes sobre los cuales, aleluya, Él, hermano, amén, al final, cuando estemos presentes delante de Él, verá nuestra vida en justicia, verá nuestra vida en misericordia. Y la tercera cosa que pone Él como eje central para nuestras vidas, dice que te humilles delante de Dios. Que no seas alguien altivo, que no seas alguien arrogante. Segunda de Crónicas, ¿está aquí? Dice una porción de la Biblia, si tú me pedirías que hiciera esto y aquello, seguro lo haría. Naamán le dijeron también, y si te pidiera cosas grandes, las haría. Pero Dios siempre va a pedir cosas, hermano, aleluya, que traten con nuestro ser, que traten con nuestro carácter. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Muchos conocemos este versículo. Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra del Señor. ¿Está ahí? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando el Señor está hablándonos, hermano, respecto a lo que Él pide e involucra que el hombre se humille e involucra que el hombre entienda cuál es su posición entre Él y Dios, el Señor dice, bueno, es que si tú te humillas y tú te arrodillas, si tú quitas y haces a un lado la soberbia de tu corazón para hablar conmigo, quiero que sepas que una actitud así es bendecida desde el punto de que tú seas una persona sana, de que tú seas una persona, aleluya, a la cual no le vengan plagas, que tú seas una persona que disfrute una vida diferente a los demás por causa de tu humildad para conmigo y ante mí. Es que, hermano, aleluya, la soberbia desde los tiempos en que Satanás habitaba en el cielo fue algo, hermano, aleluya, que causó división entre la creación y su creador. Mientras tú y yo no comprendamos, hermano, aleluya, que estamos haciendo lo que queremos y que ese hacer lo que queremos, hermano, conlleva, aleluya, cierto grado de orgullo, cierto grado, hermano, aleluya, de hacer a un lado a Dios, cierto grado de vanidad. Mientras no entendamos eso, cuando estemos delante de Dios, podríamos ser, hermano, aleluya, juzgados por ese grado, aleluya, de orgullo en nuestro corazón. No todos podemos humillarnos, lamentablemente.
No todos, hermano, aleluya, tenemos el valor de arrodillarnos delante de Dios. Incluso no todos podríamos, hermano, aleluya, escucha esto, llorar delante de la presencia de Dios quebrantados por un mensaje o por su palabra o por su Espíritu Santo. Muchas personas, hermano, en cuanto sienten el quebranto de Dios a través de la palabra, a través de su espíritu y de la oración, son personas, hermano, aleluya, que rompen esa intimidad para no llorar, para no quebrantarse. Muchas personas a veces cuando vienen al altar sienten el deseo de arrodillarse, pero su vergüenza los detiene a humillarse delante de su Dios, y quizá ese sea el motivo por el cual el Espíritu Santo no viene sobre ti. Por la falta de humillación, por la falta, hermano, aleluya, de humildad en ti para reconocer a aquel que está sobre nosotros. Es importante entender que es un eje, hermano, en el cual no se te está pidiendo lo que tienes en tu cartera, que se te está pidiendo, hermano, aquello que está en tu corazón. Yo necesito a veces entender muchas cosas que no alcanzo a digerir. Mientras aquí se nos pide que seamos humildes para Dios, hermano, y nos cuesta, en otros lugares las personas están pidiendo la casa y el coche del discípulo y lo están dando. Y dices, ¿cómo es posible que alguien pueda dar eso y no quiera darle su corazón a Dios? El libro de Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Ahí lo va a poner la hermana, es Proverbios 23-26. O sea, esto que estamos hablando de la justicia, lo que estamos hablando de la misericordia, a lo que llegamos respecto a la humillación, hermano, es algo que tiene que ver con entender que yo le he dado mi corazón a Dios y no tengo ningún problema en tratar a las personas con justicia, en hacer misericordia sobre alguien y en tenerme, aleluya, que doblegar ante mi Dios, que yo no puedo, aleluya, ser tan orgulloso, amén, que yo mismo me prohíba, aleluya, a atender, amén, a postrarme delante de aquel que ha tocado mi corazón, a tener que humillarme delante de aquel que ha estado quebrantando mi vida. Sin embargo, la Biblia nos explica, hermano, aleluya, que hubo hombres, aleluya, que en su orgullo tuvieron que recibir, hermano, la retribución de su actitud, aleluya, vanagloriosa ante Dios. El más conocido de ellos es Nabucodonosor, pero también Saúl. Hombres, hermano, aleluya, que creyeron que por el hecho de su posición ya no era necesario atender a lo que Dios pedía, ya no era necesario doblegarse en obediencia a aquel que los había llamado. Tú y yo tenemos que comprender que los ejes que solicita el Señor para que nuestras vidas funcionen, hermano, son tres ejes fundamentales en donde se incluye que nuestro corazón esté entregado al Señor, para que ahí en el corazón Dios pueda trabajar en estas tres áreas que seguro lo van a honrar, que seguro lo van a glorificar y que seguro transformarán la vida de cada uno de nosotros. Ninguna de estas tiene, aleluya, una sencillez para que se ejecute en nosotros. No, ninguna de ellas es más fácil que la otra. Sin embargo, hermano, aleluya, las tres son algo que dice este hombre, profeta Miqueas, sabes, Dios te ha declarado lo bueno. ¿Y qué te pide Jehová? Jehová te pide que ames la misericordia, que hagas justicia, que tú te humilles delante de tu Dios. Así que cuando Dios, hermano, está buscando en pedirnos algo, no te tiemble tu bolsa, no tiemble tu cartera, ni tu cuenta en el banco, que no te tiemble eso, hermano. Porque lo que Dios está pidiendo es algo más profundo, más grande y más eterno. Lo que Él está pidiendo es trabajar en ti para que cuando tú y yo, hermano, aleluya, seamos resucitados en incorrupción, pueda el Señor tener testimonio de nosotros de que trabajamos en estas áreas. Y estas áreas, hermano, no se trabajan de forma de introspección. No se trabajan hacia adentro. Estas tres áreas, hermano, se trabajan hacia afuera, en lo externo, hacia tu conducta para con otros, hacia tu amor para con otros, hacia tu forma de vivir ante Dios. Así que el Señor, hermano, está en espera de que tú y yo vivamos, aleluya, con estas tres actitudes en nuestro corazón. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde, porque es necesario que oremos.
está el profeta hablando y dice el profeta, hermano, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Es la primera pregunta que hace. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con qué lo adoraré? Y entonces se despliega la lista acerca de animales y de aceites y de grandes cosas. Pero la respuesta también es, no es con eso. Para presentarme delante de Dios, esa es la pregunta, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios? ¿Con un corazón que haga justicia? ¿Con un corazón que ame la misericordia? ¿Con un corazón que se humille delante de su Dios? Si tú y yo nos presentamos así delante de Dios, hermano, Dios, aleluya, podría, aleluya, declarar esas palabras, creo yo, como lo ha dicho en varias de sus parábolas: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque no se trata de asombrar a Dios, no se trata de actos que asombren a los hombres. Se trata, hermano, de la impartición a las personas de lo que Dios nos ha dado a nosotros: misericordia, justicia y humildad. El mismo Señor se humilló 2 veces con la única intención de salvarnos. Cuando la Biblia nos habla de lo que pide Jehová, Él no te pide nada que Él no conozca. Nos ha tratado con esa justicia, nos ha tratado con misericordia y se ha humillado. Así que lo que tú y yo tenemos que hacer como iglesia es atender a lo que Él solicita. Cierra un momento tus ojos y medita en tu vida y medita en tu corazón. Y medita, hermano, si estas 3 áreas son el eje para una vida cristiana, si son 3 áreas que dice la Biblia que Dios lo declaró como algo bueno, ¿por qué no atender a ellas de una manera diferente? ¿Por qué no convertirnos, como decía ahí, y David administró la justicia con el pueblo? Y esa administración de justicia, según Levítico, era que su corazón no se inclinaba hacia ninguno, ni en lástima hacia el que tenía menos, ni en favor por el que tenía más. Administraba la justicia. Es necesario, hermano, que cada uno de nosotros pueda concebir que su Dios le pide siempre algo, y que lo que Dios pide y que tiene más valor es aquello que te forja en tu carácter, que te forja en tu fe, que te forja como hijo de Dios. Así que si hay una de estas áreas, o las 3, o 2, o una de ellas, hermano, tú necesitas tratar con Dios. Quizá puedes identificarte como alguien que no es muy justo, o quizá puedes identificarte como alguien que no es muy misericordiosa, o quizá podemos identificarnos como personas que no nos humillamos delante de Dios, que todavía hay mucho orgullo. Quizás sea una buena noche para decirle: Señor, quiero atender a lo que solicitas, quiero atender a eso bueno de lo que tú hablas, quiero atender a esa base que tú quieres darme para que mi vida siga en el proceso, aleluya, de ser tu hijo, en el proceso de la perfección. Si Dios habló a tu vida, si hay alguna área que tengas que arreglar con el Señor, y si no es una de estas, pero es otra que el Señor te habló, sería bueno, hermano, que pudieras venir al altar y orar a Dios y hablar con Él mientras cantamos esta alabanza. Aleluya, gracias, Señor. El altar está abierto.